Vale, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de entrevista de Hablemos de Emprender Podcast. Hoy está con nosotros Manu Lovera. Ella es Senior Account Executive o Ejecutiva Senior de Cuentas de Torre AI y embajadora de Startup Links en Colombia. ¿Cómo estás, Manu? Nico, hola, muy bien, súper feliz y muchas gracias por la invitación. Feliz de estar por acá. Oye, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Manu está en Colombia, ¿cierto? Yo estoy en Chile, en la región de Atacama, Así es. y coordinamos a través de las redes sociales de Instagram poder conversar del ecosistema startup en Latinoamérica. Y estuve mirando tu cuenta, admiro tu contenido. Yo partí hace poco también generando contenido y se nota tu evolución en muchos de los videos, en las formas. Y Gracias. todos los que creamos contenido notamos como el nivel pro que tienes ahora en Instagram. Entonces, la primera pregunta, Manu, es ¿cómo llegaste al mundo startup? ¿Cómo te enamoraste de este ecosistema? Perfecto. Bueno, mi primer acercamiento con el mundo startup fue a través de Platzi, porque estaba estudiando en Platzi, entonces ellos tenían unos programas ahí de startups y tenían una escuela de startups. Y justo un amigo empieza a trabajar con ellos. Entonces él me contó, yo ya era fan de Platzi y no sé, como que una vez me invitó a un evento o algo así y ahí como que empecé a conocer más del tema y me encantó. Pues fue como la gente en serio trabaja así, o sea, como se veía un mundo muy mágico que también ahora vamos a hablar de uno también ver las cosas desde afuera y ya estar adentro, ¿cierto? Todo lo que requiere, pero en su momento me encendió como una chispa que yo no estaba sintiendo en el momento, pues, o en mi vida laboral o profesional, sentía que no estaba como avanzando como yo quería y me llamó mucho la atención lo que estaba pasando en la industria de la tecnología y todo lo que estos emprendedores estaban haciendo. Entonces fue un poco como eso, como lo vi de lejos, por decirlo así, y ya fue como un plan que ejecuté de, bueno, quiero hacer parte de este mundo, quiero cambiar un poco mi profesión y empezar una carrera en tecnología. Entonces fue así incluso como empezó la cuenta de Manulotech, donde empecé a hablar de lo que iba aprendiendo sobre las startups y tecnología en general. Sí, sí, se nota ahí cuando vas haciendo las definiciones, también haces entrevistas con emprendedores y emprendedoras. Pero en la startup siempre me da muchos términos nuevos o muchas cosas que están en inglés, ¿cierto? Entonces, De ¿cómo te acuerdo. fuiste como adecuando a esos términos que aparecen el pre-seed, el seed y venture capital y muchas cosas que aparecen en el camino? Uy, sí, pues yo creo que una cosa ahí es que uno nunca deja de aprender en esta industria porque siempre hay un montón de cosas que están pasando y términos nuevos que vas conociendo. Pero al principio sí fue un choque como de muchas cosas, o sea, incluso como si el mundo de las startups es como muy spanglish todo, pues tiene su razón de ser, pero sí al principio fue como aprender y estudiar mucho también, la verdad es que sí, sí soy muy nerd, entonces escuela de startups de Platzi, pues me la vi toda y como que cada vez iba envolviéndome más como en este mundo y bueno, iba como aprendiendo. Sí, creo que fue primero como que aprendí de, bueno, qué eran las startups, cómo era que crecían, ¿cierto? De dónde sale este boom. Por ejemplo, bueno, que Rappi, por ejemplo, fue de las primeras que nos ayudó a que nos conocieran, que en Colombia y en Latinoamérica estaban pasando un montón de cosas. Entonces creo que primero estuve más como en esa parte y luego fue que me empecé a empapar ya más de, bueno, qué era este mundo del venture capital, cómo era el tema del levantamiento de capital, cuándo sí hacerlo y cuándo no. Entonces también empecé a estudiar del tema y ya por caminos de la vida y de las redes sociales, que es una manera muy buena de conectar con otras personas que están como en tu misma tónica, me encuentro con Startup Links y la verdad con ellos he aprendido un montón del tema de Venture Capital. Y trabajando pues por ejemplo en Torre, que ahora estamos en un momento de, bueno, ¿será que es momento de salir a ronda otra vez de inversión? Y pues yo trabajo con Alexander Torrenegra, que él incluso su primera empresa fue bootstrapping 100%, entonces también he aprendido mucho como de los dos lados, ¿sí? El emprendedor que, bueno, con sus propios recursos saca su vida adelante, pero también cuando es necesario
ser muy buenos identificando cuando el venture capital, pues sí, es la mejor opción. Exacto. Oye, y con Startups Links está viendo que era una plataforma web, una comunidad, ¿cierto? Que ayudan a startups que están en etapa pre-semilla o semilla a, no sé, con conocimientos, con formación. ¿Cuál es la lógica de Startups Links? Así es. Nosotros somos una comunidad que lo que busca es poder, uno, de manera fácil, explicarle al emprendedor de qué se trata el mundo del venture capital y que ellos tengan unas muy buenas bases para saber si, bueno, realmente necesito levantar capital o no, qué tipo de inversión necesito, ¿cierto? Porque hay diferentes opciones. Que sepan también que no es la única opción y que no hay que hacerlo, sino que más bien en el momento que ellos digan, sí, o sea, necesito levantar capital y va a ser por medio de VCs, pues ya tengan todo el conocimiento y nosotros también servir de puente para conectarlos con esos inversionistas o esos VCs. Y lo hacemos a través de pues, nuestra comunidad y networking que ya hemos establecido, y a través de la plataforma lo que buscamos es conectar a los inversionistas, perdón, a las startups, ya sea con mentores y con los conocimientos que necesitan antes de salir a levantar capital. Perfecto. Oye, ¿y ese networking de qué forma es? ¿Es informal o cuál es la lógica? ¿Cómo es el encuentro si lo pudieras explicar para los que nos están escuchando? Súper, existen diferentes maneras. Pues por un lado está, nosotros incluso tenemos una membresía donde ya tú ¿Ya? lo que estás pagando, si bien es también la parte del conocimiento y de la plataforma, que ahí tienes acceso pues, a perks, mentores, eh, y los contenidos pues académicos como tal. También ya hay una parte donde tú aplicas para que nosotros evaluemos en qué etapa estás y realmente darte feedback o decirte si estás listo y ya darles unas opciones para nosotros ayudarlos a que se conecten con esos inversionistas. O si no, pues también darles feedback y que sepan, bueno, porque de pronto todavía no puede ser el momento o en qué cosas claves deberían de trabajar primero antes de salir a levantar capital o que nosotros podamos pues ayudarles en ese proceso, ¿cierto? Porque sí hay que tener en cuenta pues varios parámetros ahí. Ya, y las startups pueden ser de cualquier lugar de Latinoamérica. Así es, puede ser de cualquier lugar de Latinoamérica. Ya, entonces todo ocurre a través de esta plataforma web, entonces donde, da lo mismo si estoy en Chile, en Argentina, ¿cierto? Puedo acceder a los servicios. Ujú, sí, Ya, sí, perfecto, así es. Incluso perfecto. les podemos dejar la info en la descripción si te parece. Ya, sí, perfecto, sí. Cuando saquemos el capítulo, ahí lo dejamos linkeado para que puedan ingresar a la plataforma. Y bajo esta lógica, ¿cuáles, en base a tu experiencia, cuáles son como los tips que tú les podrías entregar a los que están en una fase pre-semilla, por ejemplo, que están ahí recién comenzando con su producto mínimo viable, quizás? Ok, pero en términos generales o full de levantamiento de capital. En términos generales, de acuerdo Ok, a tu experiencia. Sí. sí, estoy de acuerdo. Entonces, pues yo diría, uno, pues validar el producto con los clientes directamente, ¿cierto? Como que no enamorarnos tanto del producto, que sé que puede ser muy fácil que pase, sino rápidamente con lo que tengas, ir y validar esos clientes si realmente estamos haciendo el match con la necesidad o qué elementos clave estamos dejando por fuera para que sí sea el producto que solucione ese problema. Dos, que puede ser muy repetitivo, qué tan enamorado te sientes de ese problema, porque es un matrimonio lo que estás haciendo. O sea, si ya estás diciendo Claro. yo voy a solucionar este problema y estamos hablando que eres una startup y que quieres crecer rápidamente, pues sí analizar muy bien que te vas a casar con ese problema por unos buenos años probablemente. Entonces, que sea algo que te apasione, que te mueva, que tengas muy claro el por qué para que en esos momentos retadores que uno quiera tirar la toalla porque se va a encontrar con eso, puedas acudir a eso y acordarte por qué es que lo estás haciendo, ¿cierto? Estás solucionando eso que te apasiona y eso que quieres realmente pues que resolver por medio de esta tecnología. Eso y la parte de importante porque de pronto cuando estamos comenzando no lo vemos tanto, pero ¿quién va a ser el equipo que te va a acompañar a recorrer este camino? Y cómo evaluamos bien quiénes van a ser esos colaboradores, porque entiendo que al principio hay que venderle la idea a esas personas que van a ser las primeras que
van a entrar a ese barco contigo. Entonces, uno, ¿qué habilidades necesitas? ¿Cierto? Como tener muy claro cuáles son esas habilidades, ya sea en términos de venta, de marketing, claramente de producto, de desarrollo, pero cuál va a ser ese equipo core que te va a ayudar a tener una buena base para desarrollar el producto, pero también rápidamente comunicarlo y validarlo con el mercado. Entonces, diría eso, como desde el principio darle prioridad. Me he encontrado con experiencias de que al principio nos vamos mucho por, bueno, con el amigo de toda la vida o con personas que ya hemos trabajado, pero creo que ahí toca de pronto separar un poquito la emoción y sentarse con cabeza fría y decir cuál es el perfil que necesito realmente en la etapa en la que estoy y en el reto en el que me estoy metiendo. Llámese industria, por ejemplo, o el mercado al que le quieras llegar. Exacto, oye, Creo viste que sería eso. en un punto súper importante de enamorarse del problema, ¿cierto? Y esta especie de matrimonio que se genera. ¿Cuál sería como tu tip para identificar un problema que es real? ¿Qué crees que es lo principal que un equipo emprendedor o un emprendedor o emprendedora tiene que hacer para enamorarse de un problema? Bueno, para enamorarse del problema, siento que puede haber como, por lo general, estos emprendedores que, pues como en las historias que he visto, estos emprendedores que se van por ese problema y la sacan del estadio, por lo general hay una conexión emocional con el problema, ¿cierto? Ya sea que sea literal una experiencia de vida o algo que les pasó profesionalmente hablando y con esto lo querían solucionar. Entonces, cuando hay esa conexión emocional, siento que puede haber una relación más fuerte, pero también lo otro que tú puedes ver es, bueno, qué tipo de impacto vas a generar a la sociedad y si ese impacto te mueve, ¿cierto? Más que de números, porque igual a todos nos gusta también pensar en un buen negocio, ¿para qué decir? Pero si quitamos los números, el que tú impactes cierto número de personas con esto, ¿cómo te sientes? O sea, si te mueves, si tú dices, sí, sería capaz de, ¿cierto? De los sacrificios que vengan y lo que sea, hacerlo por ver que X problema se puede solucionar o se puede hacer de una manera diferente. Y de pronto sí hacer como ese checklist de las razones por las cuales lo quieres solucionar, ¿cierto? ¿Qué te mueve a hacerlo? Podría ser. Y lo otro es validar qué tan grande es el mercado, pues como más que qué tan grande es el problema, cuántas personas realmente puedes impactar con eso y si estás bien con esa cantidad de personas que puedes impactar o estás esperando que sea algo mucho más macro, pues como ser muy conscientes de la realidad y de la etapa pues del mercado. Perfecto. Oye, en uno de tus videos hablabas de definir un objetivo cuando estábamos como un gran objetivo cuando estábamos en una startup y también del compromiso. ¿Qué tan importante es el compromiso cuando estamos en una startup, cuando estamos iniciando? Uy, ni sé cómo responderlo porque lo voy a responder, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo como colaboradora de una startup, ¿cierto? Yo hago parte de un equipo. De verdad que sí, o sea, yo que he trabajado en startups, pero que también vengo pues del mundo tradicional y trabajé en una empresa normal, sí veo que el compromiso de tanto del colaborador y ahora hablemos de un CEO o de una CEO es muy diferente, porque aquí uno pues estamos contrarreloj, tanto del timing para llegarle al mercado, pero también del timing de que los competidores se pueden mover más rápido que uno y ganarnos esta carrera. Es una Claro. carrera, literal, todos los días vamos contra el tiempo, entonces sí, sí creo que el compromiso ahí tiene que ser de un 200% y por eso es tan importante uno sí creerse lo que estás haciendo y por lo que te vas a levantar todos los días, porque es algo que requiere no un 100, sino que yo diría sí requiere de un 200% de uno decir, vamos a salir todos los días a seguir construyendo esto, por ejemplo. Entonces, ahí por eso hay que tener como unas bases muy, muy concretas de por qué lo estamos haciendo, hacia dónde vamos y por ejemplo si eres un líder, si eres el CEO de tu startup, que tu equipo todos los días lo tenga muy claro. Entonces, cómo también se los comunicamos a ellos para que vayan a la velocidad que tú necesitas que vayan y que sí puedan llegar pues a esos objetivos en el tiempo que lo necesiten.
Perfecto. Y claro, y dónde está la conexión emocional, ¿cierto? Con el problema, como generar este propósito y todos entendamos lo mismo, entre comillas, ¿cierto? ¿Y cuál o qué forma tiene que ser una startup para crecer rápidamente? ¿Qué es lo principal que tú dices? Ah, perfecto, esta startup puede crecer rápidamente y ser escalable en el tiempo. Ok, bueno, yo creo que ahí pues es muy importante la manera como, o sea, la manera como está construida cómo está construido el producto, o sea, que rápidamente pues varias personas lo puedan usar, por ejemplo, también la manera como lo estés monetizando. Sí, ahí también el tema de pricing es importante. Bueno, uno, a qué tipo, qué audiencia, pues a qué mercado le estamos llegando. En términos de pricing, qué tan escalable es que, por ejemplo, esos clientes que tienes ahora, pues no solamente sea adquirirlos, sino que fácilmente también los puedas ir creciendo, por ejemplo, puede ser una manera más fácil de irlo escalando. Y Nico, me perdí otra ¿Mm? vez, me perdí en la pregunta. ¿Cuál es que Sí, era? Era como como escalar lo... rápidamente, ¿cierto? Claro, ¿qué tiene que hacer con una startup para escalar rápidamente, para crecer rápidamente? Sí, Sí, tan que a mí me pasa lo exacto. mismo, así que te entiendo Yo, completamente. qué bueno. Entonces, sí, por un lado está el tema de cómo está formado el producto para que varias personas, miles, millones de personas, pues lo puedan usar rápidamente y que sea una solución que le sirva a millones de personas. Y por Claro. otro lado, en temas de pricing, cómo puedes volver ese pricing también escalable y no depender solamente, por ejemplo, de adquisición de clientes mes a mes o, ¿cierto? Ya depende del modelo, pero también como esos clientes que vamos adquiriendo rápidamente los podemos también ir creciendo para que pues eso también nos ayude. Y lo otro que siento que es muy importante es que no sea un producto que dependa mucho de cuántas personas hay en el equipo para poder crecer, porque siento que ahí hay un Ya. reto más grande cuando para escalar necesitamos más gente, sino que los que logran resolver eso de para escalar no necesariamente hay que duplicar el equipo, por ejemplo, sino que podemos ser muy buenos optimizando el recurso humano. Siento que ahí también hay una ventaja grande. Claro, con la tecnología, quizá inteligencia artificial y crecer rápidamente a través de eso. Así es. O estos productos que son como, por ejemplo, una vez conocí al CEO no, no me acuerdo bien el nombre, pero fue como el primero que salió con estos temas de Linktree, de que tú Ah, ya, rápidamente sí, sí, sí. pudieras ¿Qué? poner varias redes sociales y no sé qué, y ese era como su producto gratuito, pero lo que el man nos contaba era que gracias a ese producto gratuito, empresas enormes lo empezaron a buscar de diferentes partes del mundo, ya para que les ayudara a optimizar ciertas cosas de sus páginas web y eso. Entonces, el equipo de él eran como 4 personas, o sea, y la Ya. facturación era una cosa loca. Entonces, por ejemplo, uno escucha esas historias y uno dice, pucha, obviamente no en, todo, o sea, no en toda operación va a poder ser así, pero ahí ellos, por ejemplo, encontraron un golazo literal. O, por ejemplo, yo trabajé con una empresa de tecnología canadiense que un reto muy grande era que eran servicios de marketing digital, ¿Ya? eh, pero software as a service. Entonces tú pagabas una mensualidad y tenías tu equipo de marketing digital. Y de verdad que mantener la operación de un equipo así era uno muy costoso y para escalar era bien difícil porque literalmente todos los meses había que contratar un montón de gente para que si pudiéramos con la demanda que nos estaba exigiendo el mercado. Entonces, ahí me parece complicado y lo otro que también le daría prioridad es cómo construimos los procesos, porque hay veces de pronto se empiezan a hacer, estamos en una etapa muy pequeña, entonces todo se hace como muy artesanal. Ah, no, marketing, no, más bien una agencia de marketing externa o equipo de ventas. No, pues yo conozco 2 personas que son muy avispadas, no sé. Entonces, Ujú. más bien que ellos dos lo hagan y no se empieza como a recopilar esas primeras fases de qué sí funcionó, qué no funcionó, qué no volvemos a hacer por nada del mundo y cómo se van estructurando para que cuando el equipo tenga que crecer o ya otros procesos tengan que integrarse a la operación, si tengamos bien esa documentación y las personas que vayan llegando se puedan adaptar rápido y seguir como en la misma corriente.
Claro, También porque al creo que comienzo los... todos hacemos de todo, entre comillas, los Así equipos es, emprendedores nos toca hacer desde el CEO hasta, no sé, el que manda todos los correos, las redes sociales, edita y publica. ujú, Oye, así es. oye Manu, y de todos los videos que te tocó conocer a muchos CEO, muchos fundadores, ¿cuál ha sido como el que más te gustó, el que más te llamó la atención, que dijiste, oh, no, nunca se me hubiera ocurrido esa idea o quizá un problema que era muy relevante? ¿Se te viene alguno a la mente en este momento? Espérate que no me acuerdo. Por ejemplo, diste Mm, el de Linktree recién y, sí. em, y quizás se me viene otro a la mente. Y bueno, hace poquito, es una entrevista que todavía no ha salido, pero hace ¿Ya? poquito estuve conversando con el CEO, con Diego, el CEO de Galilei Learning. Es una ¿Ya? startup que acaba de pasar a SeedStars. ¿Ya? Y, y no sé, son de esas historias que literal como que nos contaba y éramos todos como que tan escalofríos porque ¿Ya? es una persona, a mí me encantan los emprendedores que como que se les nota solamente cuando cuentan que de verdad están enamoradísimos de ese problema que están resolviendo y cómo le ha tocado pasar por cosas bien duras en términos de tomar decisiones ya como CEO y desapegándose a lo que era la idea inicial o incluso de cómo ellos llevan como 3 años y de verdad que el crecimiento y lo que han logrado en estos 3 años es, o sea, es de admirar el producto también que han construido. Ellos lo que hacen es ayudan a estos equipos operativos, perdón, son cargos más, sí, cargos operativos tipo, ¿Ya? no sé, las personas que están detrás de una cocina en un restaurante. ¿Sí? Entonces, él les ayuda a capacitarlos por medio de gamificación. Ah, Entonces, perfecto. que por medio de un juego muy sencillo, tu equipo pueda capacitarse rápidamente y ellos iban ganando premios y son 10 o 5 minutos al día que pueden jugar, algo así. Ya. Entonces, tienen clientes súper grandes, por ejemplo, en Colombia tienen clientes ya, empresas muy reconocidas, pero la evolución que ellos han tenido y de cómo él nos contaba de, ejemplo, empecé la idea con esta persona y en su momento tener que decidir, tú vas por un lado y yo voy por el otro y nos toca tomar caminos separados, ¿cierto? O, por ejemplo, el arriesgarse, le tenía como mucho susto a vender en inglés y tenerse que tirar y ver que Sí. sí era capaz y que lo podía hacer y cómo también vamos escalando en los retos, ¿cierto? Lo que en un momento nos pasa que vemos como, fue pucha, es súper difícil, no voy a ser capaz, en el momento que lo haces te das cuenta que era solamente un escalón más en todo Y lo que aparecen más. viene. Claro. Así es. Entonces, bueno, es una startup que me parece muy interesante lo que están haciendo. Está también en una etapa pues temprana, eh, pero es una historia muy chévere. Vamos a ver si la sacamos dentro de poquito para que la escuchen. Ya. Ya, perfecto. Oye, ¿y cuál sería, como para ir cerrando la entrevista, van 40 minutos que se pasaron súper rápido? ¿Cuál sería como tu consejo al equipo emprendedor, a los founders, a los CEOs que nos están escuchando en el podcast? Como tus palabras de aliento, de motivación o quizás consejos para emprender. Bueno, em, mi recomendación va a ser incluso de un libro que me estoy leyendo en este momento y que me ha llegado. Y es que literal en una parte decía como que siempre somos un 10, ¿sí? Que muchas veces cuando somos emprendedores o por ejemplo cuando estamos en ciertos cargos, nos calificamos muy duro según cómo vayamos o no en ese rol, según cómo vaya tu proyecto o tu startup. Hoy eres un 10 o mañana eres un 5 o un 2 porque esto no salió como quería o porque las cosas no se estaban dando como pensábamos que iba a pasar. Y literal lo que el libro dice es, todos los días tienes que ser un 10 porque tu mente se devuelve a lo que tú crees y lo que tú crees es tu zona de confort. Entonces, si un día somos un 10 porque nos fue súper bien, al otro día volvemos a ser un 5 porque es donde tu mente está diciendo, yo no soy un 10. Ayer me fue súper bien porque fui muy de buenas o porque trabajamos día y noche porque esto saliera bien, pero mañana volvemos a hacer un 5 un 2 porque eso que nos pasó fue porque fuimos muy de buenas, no, sino como ir cambiando el chip de todos los días somos un 10 solamente por el simple hecho de uno levantarse a intentarlo, que esto pase,
ya somos un 10, independiente del resultado, ¿cierto? Aunque obviamente estamos trabajando para que eso salga lo mejor posible. Entonces, mi recomendación sería eso, o sea, no calificarnos siempre por el resultado, sino más bien por ese compromiso, por eso que tú quieras lograr y el por qué lo estás logrando, ya es mucho. Entonces, diría, pues, por un lado sería eso, y por el otro lado es la parte de los equipos, me parece como un tema súper interesante de cómo eliges de verdad muy bien ese equipo que se va a montar contigo, literal en ese cohete y te va a ayudar a construirlo y a que lleguen a donde debe ser. Y número 3, también diría, no olvidarnos que la salud mental es lo más importante porque Sí. uno se deja llevar muchísimo en esta industria, sobre todo como que uno se envuelve y yo hay veces me siento como que me envuelvo y me voy como en mi mundo y se me olvida todo y también me toca como Claro. aterrizarme y hey, somos seres humanos, sí necesitamos como esos momentos de desconexión para que cuando nos volvamos a conectar estemos con toda y le podamos entregar todo lo que este proyecto necesita de nosotros. Entonces sería eso. Oye, diste dos puntos súper importantes que también hemos hablado antes en el podcast, pero en el primero que dijiste como del diálogo interno que tenemos los emprendedores y las emprendedoras, porque el lenguaje va creando la realidad, y este justo en ese de que siempre somos un De 10 al menos acuerdo. al intentarlo, ¿cierto? Ujú. Y obviamente la salud mental, que es como el reflejo de lo que nosotros somos en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento. Si nuestra mente está mal, todo va a andar mal, y también lo hemos conversado antes en el podcast. Manu, te agradezco tu tiempo, tu buena onda, la disposición de hacer esta entrevista. Así que te dejo para que puedas dar tus redes sociales donde te pueden contactar y también voy a bajar los links después en el capítulo. De una. No, Nico, muchas gracias por el espacio. Espero que al menos alguna cosita pues le sirva a una persona que escuche el podcast. Creo que eso ya es Sí, mucho. sí, logrado. Y bueno, no me pueden encontrar como Manulotech en Instagram o Manuela Lopera González en LinkedIn. Por allá los espero. Perfecto. Gracias, Manu. Muchas gracias. Este fue un capítulo más de Hablemos de Aprender Podcast. Chau, chau.